2024 cerró con la peor cifra de inversión extranjera directa de los últimos 14 años. ¿No será momento de apuntar a la eficiencia de la burocracia? El Estado no está para generar empleo. ¿Qué implica el mensaje que el presidente de la República emitió en su discurso de posesión, en donde abordó algunos aspectos y en los que determina lo que podría significar los 4 años de su nuevo gobierno o de su continuidad, de acuerdo a lo que se manifiesta, con relación pues a diferentes aspectos como es el de seguridad, la parte económica y otros que en definitiva pues también fueron enunciados? Es el tema que lo vamos a abordar con el doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Suscríbase, igual los comentarios y los likes son importantes para ir contextualizando este tipo también de contenidos y de entrevistas. Y en las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar una serie de contenidos importantes de coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional. Así es que siga también las redes sociales de Global Opinion. Bueno, el programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Mauricio, por estar en la programación. Disculpas por... Todavía estamos en este proceso de recuperación de nuestra voz. Muy buena recuperación, así es que espero que dentro de poco sea completa, mi querido. Sí, estamos en ese camino. Bueno, ¿cómo miras tú en el plano del análisis lo que dijo el presidente, que era de una marcada expectativa para ver qué es lo que decía? Para muchos, bueno, el presidente habló más de lo que nos tenía acostumbrados y promulgó un discurso importante también, pero con algunas generalidades, digamos, en este caso. Pero ¿cómo lo ves tú en este sentido, Mauricio? Bienvenido. Bueno, formalmente, gracias por la invitación, Osvaldo, un gusto estar aquí nuevamente contigo. Un saludo a quienes nos siguen a través de los canales de Global Opinion. Partamos de lo bueno. De 7 minutos pasó a 21. Un discurso con mejor oratoria, abordando más temas de los que habitualmente claro. se han abordado no solo desde el presidente, sino desde el gobierno nacional. Incluso me atrevo a decir con mejor soltura y mejor oratoria que la que vimos en noviembre y cuya justificación fue ser una persona de pocas palabras. Además, dentro de estos 21 minutos, el tema de abordar obras en específico, que ni siquiera las oímos a muchas de ellas durante la campaña, es positivo de tal forma que el país sepa hacia dónde va. Y por supuesto algunas menciones que pueden gustarnos o no, pero que marcan una hoja de ruta que es objeto de crítica, positiva o negativa, en cuanto a la economía, en cuanto a la seguridad. Y por supuesto siempre quedan esas deudas pendientes del discurso sobre los temas que la ciudadanía y los analistas y los líderes de opinión esperaban escuchar, pero no existieron. No tuvieron alusión a este tema, pero en definitiva te deja esperanzador o con expectativa lo que dijo el presidente, porque para muchos el presidente habló con nuevos códigos específicamente. Si vamos a analizar la fuerza del discurso o el aspecto motivacional, claro, vamos a salir muy motivados. Pero la motivación real y la esperanza se dan cuando uno tiene clara la hoja de ruta de un gobierno para los próximos 4 años. No es lo mismo ser un gobierno de transición de 18 meses, allá ni siquiera tener ese periodo de gracia que se da a quien asume el poder de los 100 días para ya ejecutar, gestionar y darle al país resultados. Y yo creo que habrá, como he visto en redes sociales, a muchos que se enfocaron en la fuerza de la palabra, en la comunicación no verbal y en la esperanza y en la vitalidad del presidente. Yo prefiero enfocarme en el contenido, en el fondo de lo dicho y empezar a analizar eso en lugar de solo quedarme en la forma, porque si nos quedamos en la superficie les aseguro que ni la inseguridad, ni la crisis económica, ni la corrupción
podrán ser efectivamente combatidas. ¿Tú le ves un discurso que no ha tenido consistencia entonces? Mira, yo no voy a hablar de consistencia, Más desde- porque más habrá desde que ver lo que forma. viene después, Osvaldo, Claro, desde luego. para ver si es que ha sido consistente en lo que dijo y en lo que hace, porque ya él ha cerrado la página y así lo ha dicho. Esta fue una etapa en pocas de transición para poner en orden la casa, para poner en orden las finanzas, para empezar a delinear la hoja de ruta de enfrentar a las mafias. Hoy empieza un nuevo capítulo. La consistencia la vamos a ver dentro de poco, pero más bien, de nuevo, creo que hubo muchos temas que se esperaba escuchar y que quedaron a medio camino. Yo te planteo el primero. Asamblea Constituyente, reforma constitucional. Ninguno de los dos temas fueron abordados por el presidente. A pesar de que fue un tema de campaña, digamos, en este caso, lo de la constituyente, pero dejada de lado ya la constituyente y han hablado más de reformas en este aspecto, o a lo mejor como ya hay una mayoría en la Asamblea, las cosas pueden caminar de diferente forma. Pero ni eso, Osvaldo. A mí me hubiera encantado escuchar, al menos brevemente, qué se busca cambiar de la Constitución, de tal forma que incluso se pueda comprometer al legislativo en un trabajo serio de cara a darle al país mejores condiciones de funcionamiento. Podía haber dicho tranquilamente que vamos a eliminar el Consejo de Participación, o al menos proponer su eliminación, que vamos a cambiar la forma en la que funciona el Consejo de la Judicatura, o que vamos constitucionalmente a cambiar las condiciones en las que se desarrolla la economía. Esas trabas que en la Constitución impiden, por ejemplo, que ciertos temas vinculados al sector energético, que sí fue mencionado, puedan efectivamente concretarse. Lo que tiene que ver con la Constitución quedó totalmente fuera del discurso. ¿Esto qué significaría dentro de una interpretación más o menos? Creo que hay cautela, Osvaldo. Cautela tanto de lo que significa instalar un proceso constituyente, como de plantear reformas y enmiendas a través de la Asamblea con una mayoría que lamentablemente no es consolidada. Claro, es una mayoría coyuntural, digamos, en este caso, ¿no? Sin duda, porque lo que hemos visto hasta este momento, y ahí ha habido problemas, es una mayoría para conformar comisiones, designar autoridades, armar el comité de ética, pero ahora viene lo bueno, incluso con un proyecto de ley de urgencia en materia económica que está en pleno proceso de discusión al interior del legislativo. Ahora, dentro de lo que de pronto sí interesa y mucho a los ciudadanos es el tema de la reactivación económica y también el empleo, ¿no? La inversión pública es lo que dice el presidente, que le quiere hacer más atractivo al país y por ende para que vengan estos capitales que tanto se necesitan para generar el empleo. Pero ¿cómo consigues eso de hacerle más atractivo al país, Mauricio? A ver, parto de algo que es quizá lo más importante. En el discurso presidencial no se hizo alusión al sector privado. Vamos a echarle con todo a la inversión pública para generar empleo. El Estado no está para generar empleo, Osvaldo. No, pero acuérdate lo que pasó en el tiempo de Correa, pues. Y por eso estamos como estamos ahora. ¿Quién fue el que más metió dinero? Fue el Estado. Sí, y por eso estamos como estamos ahora. Porque cuando el Estado tambalea y cuando tenemos un hueco fiscal del 30% del presupuesto general del Estado, no tienes ni cómo sostener la estructura ni cómo generar nuevas fuentes de empleo, porque el Estado no está para generar empleo. El Estado no está para ir a la salida de una universidad y decirle al estudiante que recién se gradúa, venga y funcione en el ministerio tal, o venga y aplique. Pero es que vas a mover el sector privado, pues. Pero es que eso es lo que falta. Y ahora yo te digo, ¿cómo logras la inversión? Y vamos a hablar de cifras. ¿Cómo logras la inversión privada, extranjera o nacional, si no tenemos seguridad jurídica, si no tenemos estabilidad tributaria, si no hay independencia del sector de la justicia? Seguridad. El año pasado se dijo que venían igual miles de millones de dólares, que por las buenas relaciones con empresarios estadounidenses de este país estaba listo para recibir. Lo mismo dijo Lazo, lo mismo dijo Moreno. 2024 cerró con la peor cifra de inversión extranjera directa de los últimos 14 años, Osvaldo. Apenas 232 millones de dólares. Qué impresionante. De los cuales 116, del 50%, vinieron de China para actividad minera. Eso sucedió con la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque si yo estoy fuera y tengo $1 para invertir en Sudamérica y digo, qué bonito que está Ecuador, veo la inseguridad y me preocupo.
Veo la inestabilidad tributaria y me preocupo. Veo la inseguridad jurídica y la falta de independencia de la justicia y digo, no, Colombia y Perú me presentan mejores posibilidades y me voy para allá. Comparando con las cifras de inversión extranjera del último año en nuestros países vecinos, la cifra ecuatoriana es para llorar. Entonces, si hubiera sido, creo, mucho más sensato que hablar en entrevistas, decir en este discurso de posesión, aún nos falta terminar de poner en orden la casa para generar las condiciones que le conviertan a Ecuador en un país totalmente atractivo para la inversión. Ahora, ¿tú le ves que estas condiciones se agravan por la situación económica? Te estás mencionando este asunto que tiene el país, el financiamiento del presupuesto, mucho más porque hubo quizás en la parte final, en la campaña, un dispendio igualmente por una serie de bonos que hay que pagarlos, que hay que cumplir, y también habrá que buscar financiamiento con las multilaterales, Mauricio. Y eso sí escuchamos en el discurso. Porque, por ejemplo, se hizo mención directa a un bono, al bono de la maternidad, por llamarlo de alguna manera, esos $1,000 que se les da a las madres. También podríamos decir que el aspecto social ha quedado claramente definido no por el discurso de posesión, sino por el decreto que asigna funciones a la vicepresidenta Pinto. A ella se le está encargando no solo los temas de desnutrición crónica infantil, como se lo dijo inicialmente, sino todo el frente social del gobierno. Educación intercultural. Educación, salud, Embarazo. Inclusión económica y social, embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil, con coordinación a nivel de ministerios y de secretarías, con la posibilidad incluso de trabajar en la generación de política pública y en la implementación de planes y programas específicos en coordinación con esos ministerios. Entonces, el tema social tiene que ser visto tanto por el lado del discurso y lo mencionado, como por el lado de la primera acción prácticamente de gobierno, que es asignarle funciones a la vicepresidenta. Pero sí es importante el detalle que nos menciona Osvaldo, el hecho de que para sostener el sector social se requieren recursos económicos que para este año tambalean, ¿no? El presupuesto general del Estado tiene un hueco fiscal considerable. En ese aspecto, ¿tú estimarías que tendrá que hacer el presidente o tomar decisiones económicas que involucren, lógicamente, el buscar mayores recursos, no sé, una reforma tributaria, igualmente el financiamiento que te había indicado? De pronto puede ser eso, Pero ¿no? te digo, Osvaldo, de nuevo, una más. Como que el Estado lo único que debe es recaudar impuestos. Y no debería ir por ese lado, porque eso genera el problema de esa inestabilidad tributaria que hablábamos hace un momento y que desincentiva la inversión en Ecuador. Porque yo traigo $1 con unas condiciones tributarias en el 2023. Ya para el 2024 ya me cambiaron. Me cambiaron el IVA, me cambiaron cuestiones derivadas del impuesto a la renta, me modificaron el impuesto a la salida de divisas. Ya para el 2025 otra vez me van. Mejor cojo mis cosas y me voy a otro país donde sé que hay una estabilidad tributaria. Entonces, claro, tú tienes un nicho importante, un hueco considerable que llenar dentro del presupuesto general del Estado. Y hay que estar muy atentos para ver la forma en la que el gobierno lo hace. No sé, alcanzando la eficiencia, evaluando lo que sucede en este momento con la gestión pública. No vaya a ser que también, como se ha conocido hace pocos días y que no pasó muy por el radar de los medios de comunicación, lamentablemente, de nuevo estemos regresando a ver a China, ¿no? Y le tengamos a la ministra de Economía y Finanzas tratando de abrir líneas de crédito con los 5 principales bancos estatales de China. Una cuestión que había sido denostada en su momento cuando Correa utilizó este mismo mecanismo, ¿no? Y cuando el país quedó prácticamente empeñado precisamente a China, ¿no? No solo por los créditos, sino hasta por las preventas petroleras. El tema del petróleo. Ahora, pero la situación es más complicada porque el precio del petróleo está a la baja y para colmo tenemos una baja también en la producción petrolera, en este caso, Mauricio. ¿No será momento de hacer una evaluación integral de cómo está funcionando el Estado? ¿No será momento de apuntar a la eficiencia de la burocracia? Yo sé que mucha gente dice, no, pero ¿cómo vas a provocar despidos en el sector público? Mientras estos despidos no sean en función de la ideología política, sino en función de las tareas que cada persona tenga y con miras a lograr la eficiencia,
Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer. ¿Tú le ves que hay que achicar el tamaño del Estado? Indiscutiblemente sí, y no solo con este gobierno. Se lo dijo en su momento en el gobierno de Guillermo Lasso, se lo dijo en su momento en el gobierno de Lenín Moreno. Tenemos un Estado excesivamente grande, no de forma general, porque aquí mucha gente dice, ay, pero mira, es que la mayoría son los maestros y los médicos. Pues quizá en esas áreas no haya suficiente atención y tengamos más bien exceso de burocracia en algún otro lado. De eso se trata al trabajar en la eficiencia, que las cosas que requieren más cuenten con más y las cosas inútiles e inservibles desaparezcan o se reduzcan a su mínima expresión. Habrá que hacer una reingeniería, dices tú. Debería hacerse. En este caso del Estado. Debería hacerse. Incluso considerando los temas presupuestarios, Osvaldo, porque el mal de este país es el clásico de hacer esos presupuestos en loop infinito. De gástate todo hasta el 31 de diciembre porque si no el próximo año nos recortan. Cuando lo que deberíamos, por ejemplo, igual desde hace algún tiempo se lo ha dicho, este momento apuntar a que 2026 el país funcione con un presupuesto base cero. Es decir, aquí nada de lo que ustedes gasten en 2025 va a servir de referencia. Dígame efectivamente cuánto necesita para funcionar. Y quizá incluso ahí podamos dotar a otras instituciones no vinculadas al Ejecutivo de los recursos que necesitan para funcionar. Ejemplo, la Fiscalía. Fiscalía que ahora está encargada nuevamente, ¿no? Y habrá que ver qué pasa con el Consejo de Participación, que anuncian un fiscal para diciembre o máximo para febrero. Esperemos que así sea. Bueno, pero mira que tú hablabas también de la parte, porque hay que ver la parte política igualmente. ¿Qué papel va a cumplir en este caso la Asamblea Nacional y los asambleístas, tomando en cuenta que hay una facción importante que a pesar de que no ha sido tomada en cuenta, pero está allí, pues en su momento va a tener alguna actuación predominante, quizás en su momento, esta facción que ahora está en minoría? Mira, yo he escuchado en los últimos días a asambleístas del oficialismo decir ni un milímetro al correísmo. No vamos a ceder en lo más mínimo. Yo creo que es un error y no se trata acá de estar del un lado o del otro. Porque yo preferiría escuchar ni un milímetro a la corrupción, ni un milímetro a los delincuentes disfrazados de legisladores que buscan impunidad escudándose en la inmunidad. Ese debería ser el discurso. Porque desconocer de un solo tajo y porque me caen mal a quienes representan al 45% de este país, creo que es un error. Más aún cuando en el legislativo pueden en algún momento terminar necesitando de esos votos, cuando se han dado cuenta que la mayoría que consiguieron para designar, por ejemplo, al señor Olsen al frente de la Asamblea, en este momento hace agua. Y yo no quiero pues una Asamblea que con las justas tiene 77. Yo quiero una Asamblea que temas trascendentales para la seguridad, la economía y la transparencia vota y aprueba por unanimidad, pues. Porque ahí lo que se necesita es estar todos juntos remando el barco hacia un mismo punto final. No cada cual por su lado buscando su pedacito de tierra. ¿Pero tú crees que esto es factible en el ámbito de la situación tal cual está si en hay este madurez momento? política, por supuesto que sí. Pues, pero las Osvaldo, primeras muestras no dan de madurez política. Porque no hay madurez política. Porque de nuevo estamos frente a un juego de egos y de vanidades. Y apunta de nuevo a lo que sucedió el día sábado. Acá no se trata de tener a un presidente de la Asamblea que primero emocione a la ciudadanía por guapo. No se trata de tener un presidente de la Asamblea que emocione porque en su discurso le bota flores al presidente. Se trata de tener un presidente de la Asamblea con la capacidad suficiente, no solo de dirigir sesiones, sino también de lograr acuerdos y consensos. ¿O es que toda la operación política se va a mover al Ministerio de Gobierno? No, de ninguna manera. Es además el presidente de la primera función del Estado, del órgano de representación por excelencia, de quien tiene a su cargo a 151 legisladores. No solo a los 66 o 67 de su organización política, ni solo a los 77 de su mayoría. Es el presidente de una función del Estado. Si vamos a tener 4 años de polarización,
Ya sabemos lo que nos espera en las elecciones del 29. Bueno, de pronto estos resultados se verán muy pronto. Pues acuérdate que ya mismo vamos a estar nuevamente en campaña Bueno, por es el probable. tema de las seccionales, ¿no? Y ahí mucho se mueven las frutas al interior de la Asamblea Nacional. Algunos saldrán para ser candidatos, entrarán los suplentes. Habrá que esperar y ver, Osvaldo. Yo no quiero pensar siquiera en los objetivos electorales de quienes están en los ministerios, bueno, o estarán cuando tengamos un gabinete conformado, o quienes están hoy en la Asamblea Nacional. Yo quisiera ver gente concentrada en las funciones que tiene en este momento, porque es la que los ecuatorianos les hemos entregado directa o indirectamente a través del voto. Yo no quiero un ministro haciendo campaña porque en 2027 va a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Yo no quiero un asambleísta haciendo campaña porque quiere ser candidato a la alcaldía de Quito en 2027. Yo quiero un asambleísta que legisle y fiscalice, y quiero un ministro que haga gestión pública. Así es que esperemos de nuevo que haya la madurez suficiente para actuar sin caer en esos perversos juegos de polarización que ya nos tienen mal como país y que podrían profundizarse de cara a los próximos procesos electorales. Claro, con una mayoría tan endeble en este momento cualquier cosa puede suceder. Sin duda. Pero veamos, a más del proyecto que ha enviado el presidente, que de pronto es una prueba de fuego, este primer proyecto enviado por el presidente con el carácter económico urgente, a ver cuáles son las otras propuestas que se envían nuevamente a la Asamblea Nacional. Y mira que este primer proyecto no está evidenciando madurez política. No, muchos visos de inconstitucionalidad de lo que se puede apreciar, ¿no? Y del lado del oficialismo, lo que se aprecia es que si hay los 77 votos... Se aprueba. Se aprueba y punto. Y se aprueba como el presidente quiera que se apruebe. Yo creo que eso es un error. Porque si bien es cierto que el gobierno necesita herramientas, Osvaldo, no es cuestión de hacer las cosas a tontas y locas, ni pasar leyes a la patada. No es tampoco un incendio nacional decir que es un proyecto de ley que no cumple con el criterio de urgencia en materia económica. Pero acá, no sé si por conveniencia o incluso por pauta, algunos están aplaudiendo y felicitando el proyecto de ley, cuando tú lo has dicho con claridad, incluso contiene inconstitucionalidades. Esto podría dar paso a la actuación de pronto de la propia Corte Constitucional, a una revisión de constitucionalidad en caso de que se apruebe tal cual está. Y lamentablemente, como ha venido decantándose esa relación, podría convertirle a la Corte Constitucional en un actor político, no necesariamente alineado con la democracia y la Constitución, sino jugando el perverso juego que algunos pretenden que juegue, ¿no? Y creo que eso también es equivocado. O sea, acá las leyes no deberían aprobarse con miras a prepárenme una acción de inconstitucionalidad, por favor. Deberían aprobarse con legisladores serios que digan esto es inconstitucional, pongámoslo en el carril que corresponde, para que la ley se implemente de forma inmediata y que no tengamos que personas que sí creemos en la Constitución, en la democracia y el Estado de Derecho, plantear acciones de inconstitucionalidad con pedido de medidas cautelares. No, o sea, eso es un absurdo. Pero en el caso de que se apruebe así, le toca a la Corte. Y tú dices en este caso que la Corte se constituiría en una especie de... quizás de opositor en ese momento del gobierno. Pero mira que eso es lo que han pretendido desde algunos sectores. Hace pocos días, Osvaldo, y tú has visto en redes sociales, periodistas que marcan la pauta y la opinión pública diciendo que la Corte Constitucional quiere destituir al presidente. Claro, exactamente. Porque no está cumpliendo con una orden que la Corte le dio a propósito de la lucha contra la inseguridad. Pero, le van a destituir al presidente, la Corte jugando un rol político. Probablemente hay gente que ni siquiera se dio el tiempo de leer el dictamen de la Corte y darse cuenta que lo que está planteando es sensato y es necesario frente a lo que está pasando. La conformación de esa comisión. Por favor. Que determine todos los temas y evalúe los temas de seguridad. Efectivamente. Entonces, no se trata, de nuevo, de hacer las cosas incluso pensando en orillarle a la Corte Constitucional, forzarle a la Corte Constitucional a convertirse en un actor político. Las pocas instituciones que sirven en este país, procuremos no tocarlas en ese sentido y permitamos que hagan su trabajo.
El reducto de institucionalidad que tiene este país y que cada vez es más pequeño debe cumplir con su rol y nada más. Mauricio, en ese aspecto, la ciudadanía, sin embargo, he visto, hay una encuesta que ubica a la ciudadanía con un porcentaje de mayoritario de un 55, casi 60% de esperanza, al menos, de lo que va a suceder cuando ya transcurre este segundo periodo del presidente Noboa. Y pues tenemos que mantener esa esperanza. ¿Tú le ves que Porque si empezamos un mandato ya derrotados, creo que estamos cometiendo un error. Y de nuevo, acá incluso los que somos críticos con lo que hemos visto del gobierno de Noboa y con sus primeras acciones, no queremos que le vaya mal. Por el contrario, somos críticos y proponemos alternativas porque queremos que le vaya bien. Porque si le va bien a usted, señor Noboa, a su gabinete, si le va bien a la Asamblea Nacional, los beneficiados somos nosotros. Más bien los perjudicados de sus errores somos los ecuatorianos, a los que nos siguen matando, nos siguen extorsionando, nos siguen secuestrando. Siente el problema de inseguridad un ministro de Estado que, como vi el fin de semana, incluso en un servicio religioso, tiene 4 guardaespaldas. Tiene un carro de seguridad, además del carro en el que se moviliza. Obviamente, él está muy bien blindado y no le va a pasar nada, pues. Pero si estamos viendo que hasta autoridades como concejales son secuestrados, son víctimas de secuestro porque Secuestros. van manejando sus propios carros, como cualquier ciudadano común. Entonces acá un poquito más de conciencia. No queremos que le vaya bien al país indiscutiblemente. Del otro lado, necesitamos autoridades con madurez para tomar bien la crítica, tener autocrítica, escuchar, poner atención e implementar cambios si es que hay que hacerlo. El tema de la seguridad, que es la principal preocupación de los ecuatorianos, tendrá que mostrar visos de que van a haber decisiones certeras, digamos, de esta lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Y esperemos, de nuevo con ese tono esperanzador, que incluso la asignación de funciones a la vicepresidenta en materia social apunte al tema de seguridad, porque ahí en lo social se estaría además abordando el origen del conflicto. Pero por supuesto. Que no solo sea una agenda securitista la del gobierno, ir a dar bala, la guerra, las mafias, sí, esa parte dejémosla donde corresponde, pero enfoquémonos en el origen de los males, en los problemas sociales, en lo que está sucediendo con la pobreza, con la desigualdad, con la falta de oportunidades. Y pues ojalá, como digo, esa arista a cargo de la vicepresidencia haga el trabajo que corresponde para una salida bastante armada a un problema que cada vez se profundiza más. Bueno, pero igual necesita recursos, ¿no? Porque sin duda el área social es crucial, es importantísimo. La educación, el tema de la desnutrición, la salud igualmente, ¿no? Que es lo que también los ecuatorianos necesitan en este momento. Así es, y algunas cuestiones ya se dijeron en el discurso, una torre oncológica para el Hospital Eugenio Espejo de Quito, la repotenciación del hospital público en La Libertad, que no sean solo esas 2 obras, sino que sea más para potenciar la salud. Obvio, que haya medicinas, trabajar, que haya especialistas. Y te acabas de adelantar a lo que iba a decir, que haya medicinas y además adquiridas de forma limpia mediante el sistema de contratación pública, no en procesos observados y cuestionados por sectores. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer, que ya la transición no es un pretexto, que ya afortunadamente no tenemos los 100 días para ver cómo funciona el gobierno, sino que tendremos 4 años de acciones, pero no le vas a dar, alineadas en el bien. No le vas a dar este lapso de 100 días. No, ya tuvo 18 meses. Para ver si se implementa la nueva visión. No, pues, no, ¿qué nueva visión? Con 4 años. No. Cuidado, vamos nosotros a estar justificando 100 días de inacción. Ya tuvo, y él mismo lo ha reconocido. 18 meses de transición. Ese era su periodo de prueba. Tan era su periodo de prueba que los ecuatorianos han dicho a través del voto, queremos que ahora tenga 4 años completos. La prueba ya fue superada. Ahora ya sabes cómo funciona el Estado. Ya sabes cómo está la economía. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para lidiar con los problemas de los ecuatorianos. Es que ahora 4 años de gestión pública. Ni un día de prueba. Más bien estamos todos a la expectativa de eso que se viene postergando, que es la designación del gabinete para este gobierno. Los ministerios no están abandonados, por supuesto que no.
pero se necesita que las autoridades ya sean formalizadas, como corresponde, mediante decretos ejecutivos, con actos de posición y demás, y ver incluso si hay cambios en el gabinete y hacia dónde apuntan esos cambios. Pero fundamentalmente en el tema de seguridad, que es lo que se necesita para fortalecer la estructura en el ámbito de poner al Ecuador un poquito más atractivo para las inversiones. Se habla de profundizar inversiones con otros países, con China y otros, con Estados Unidos, pero trabajar más en el tema de seguridad, Mauricio. Sin duda es importante, y de nuevo, no solo se trata de implementar una agenda securitista, ni de pensar en una guerra contra, ni salir a dar bala. La salida y el trabajo para devolverle al país la seguridad tiene que ser abordado de forma multidimensional y desde varios frentes. ¿Tú le ves que esto es factible? Totalmente factible. Que el país pueda recuperar, si no total, pero parcialmente el tema de la paz y la seguridad. Es un proceso, Osvaldo. Es un proceso que yo creo que no va incluso a lograrse de forma efectiva en 4 años. Pero ese tiempo sí es suficiente para empezar a ver acciones que, por ejemplo, reduzcan la tasa de muertes violentas, reduzcan la criminalidad en el país, fortalezcan a las fuerzas de seguridad y vayan de a poco devolviendo la paz a Ecuador. Salida en 4 años yo lo veo muy difícil, más aún cuando tenemos en este año el cuatrimestre más violento de la historia. Se hablaba del primer trimestre, abril ya se ha sumado con cifras oficiales. Seguimos con promedio de 26 muertes violentas por día. Si esto se mantiene hasta diciembre de este año, estamos frente a una situación crítica. Así es que esperemos que ahora, de nuevo, ya se acabó la campaña electoral, ya tenemos un gobierno posicionado, empecemos a trabajar todos los actores para, por ejemplo, reducir paulatinamente una cuestión tan crítica como la tasa de muertes violentas. Claro, y hay preocupación porque hay escalada en otras ciudades en las que de pronto no había mayor incidencia, o sí había, pero no tanto, ¿no? Como en otras ciudades de la costa. Es un problema nacional, no es un problema sectorizado. Ahora mira, Quito se salvaba al principio. Sí. ¿Qué hemos visto en los últimos días? Sicariatos, extorsiones y secuestros, al más puro estilo de lo que nos dijeron estaba muy aislado y muy posicionado únicamente en un puñado de provincias del país. Lo mismo está sucediendo en Tungurahua, lo mismo está sucediendo en Chimborazo, así es que estamos hablando ya de un problema nacional, no de un problema focalizado. Hay que tomar, no se habló del Plan Fénix tampoco, ¿no? Bueno, ya no hay Plan Fénix, yo creo que eso quedó para la etapa de transición, pero sí, a mí entre las múltiples deudas, y me atrevo a enumerarlas porque el tiempo vuela y dentro de poco nos despediremos, yo si hubiera querido escuchar algo, por ejemplo, respecto de los temas de seguridad social. Son temas no que se dijo. No se han dicho nada. Respecto de los temas de seguridad, más allá de lo abordado, que eso no a diagnóstico, más que acciones que se van a implementar. Y por supuesto también respecto a lo que significa la unidad nacional, el país junto, la gobernabilidad, la democracia y las instituciones. Discurso que no dijo mayor cosa sobre estos temas que tú estás señalando. Pero que al menos duró más tiempo que el del noviembre del 23. Esperanzador, en todo caso. Hay que mantener la esperanza viva, no hay que empezar un periodo derrotados, ni como gobierno, ni como ciudadanos, ni como periodistas. Creo que en este momento hay que apuntar a que los próximos 4 años, nuevamente, y me ratifico, sean buenos para el país, que le vaya bien al presidente, a la asamblea y a las instituciones, porque si a ellos les va bien, es evidente que los beneficios los disfrutamos. Exactamente. Nosotros. Mauricio, agradecido con tu presencia. Siempre un gusto, Osvaldo. El doctor Mauricio Alarcón, importante analista político, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que